porque vamos a ver que hay una cefalea secundaria que es por una inflamación de una arteritis de esta arteria, por lo cual es muy importante también palpar la arteria, ver que tenga buen pulso, palpar que no esté engrosada. Obviamente palpar el cuello, la motilidad del cuello. En el examen neurológico, por supuesto, están incluidos los signos de meningios, pero puntualmente buscar contracturas, dolor a la palpación, hacerle siempre el fondo de ojo al paciente en el consultorio cuando venga con dolor de cabeza. Lo que les decía, rigidez de nuco, signos meningios, buscarle foco neurológico y, por supuesto, signos autonómicos, ver si en ese momento está sudoroso, hipotenso, con náuseas, con vómitos. ¿Saben hacer el examen físico neurológico, chicos? ¿Pasado por neurología? ¿Han tenido alguna práctica de neurología? ¿Ninguno todavía? Por eso es muy importante que lo revisen y vean el examen neurológico básico, tratando de detectar paresias, ataxia, la motilidad ocular, todo lo que es el examen neurológico básico del consultorio. Por eso es fundamental en los pacientes con dolor de cabeza. Entonces, vamos a ver esta clase en la primera parte lo que son las cefaleas primarias y en la segunda parte lo que son las cefaleas secundarias. De las cefaleas primarias yo les voy a dar en detalle 4 primeras, porque las 3 últimas son muy raras y realmente son mucho más de suerte de especialistas. Las primeras sí las tienen que saber como médicos generales. Bueno, vamos a hablar entonces de la migraña. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? La migraña es el frecuente dentro de los dolores de cabeza, el segundo, porque vamos a ver después que la cefalea tensional es el más frecuente, y la podemos definir como un trastorno episódico unilateral de cefalea casi siempre pulsátil, y lo que es muy importante, no excluyente, pero actualmente tiene un factor hereditario, por lo cual cuando indaguemos, muy probablemente ese paciente en su familia, por línea directa, o la madre, el padre, alguna tía, tenga dolores de cabeza. Fíjese que ponemos trastorno episódico porque el dolor de cabeza es una parte de este síndrome, no es solamente dolor de cabeza. Es muy prevalente, se ve en un 12 o un 16% de la población general. Imagínense que de 100 personas, 16 tienen migraña, así que se van a cansar de ver. Y es mucho más frecuente en la mujer, 3, 4 a 1 según la literatura. El cuadro clínico clásico es un paciente que les va a contar que empieza con dolor, lo más comúnmente es el migraña, el dolor es progresivo, empieza a leve intensidad, va haciéndose cada vez más intenso, es un dolor bien pulsátil y a medida que se va haciendo más intenso le genera náuseas, vómitos, molestia a la luz, a los ruidos, con lo cual el paciente tiende a buscar lugares tranquilos, a acostarse en búsqueda de que alivie el dolor. La frecuencia de las crisis de migraña es muy variable de un paciente a otro. Hay pacientes que tienen una crisis anual y hay pacientes que tienen una por mes, hasta gente que tiene varias en la semana. Y esa frecuencia es lo que va a marcar la incapacidad que la migraña determine en ese individuo. Es un dolor que además, cuando uno a veces después les voy a contar cómo habitualmente lo manejamos en el consultorio, uno siempre que ve un paciente lo interroga y piensa que tiene una migraña, parte de lo que le da para que haga es un diario del dolor. Para tratar de que en ese diario trate de identificar alguna situación que se repita cuando tiene dolor. En búsqueda de esto que le puse, que son los gatillos. Hay gente que tiene el dolor de cabeza después de comer determinados alimentos, sobre todo el chocolate, porque tiene triptófano, que justo es una sustancia que gatilla la serotonina, que es uno de los neurotransmisores que está involucrado. Mucha gente cuando toma gaseosa o bebidas que están en conservantes, generalmente todos los conservantes del tetradil tienen nitrato con litro y esos son vasodilatadores. Entonces también tiene, después de comidas muy condimentadas, tiene las crisis, después de tomar alcohol. Yo ahí le puse la relación con las hormonas, porque muchos pacientes lo tienen perimenstrual, por la alta relación que tiene con el ciclo de estrógenos. Muchos incluso, si van a un boliche, que esto tiene alta relación con la epilepsia, después de los estímulos de luces, tienen una crisis de migraña. Obviamente los gatillos existen, pero no todos los pacientes los tienen. Pero lo importante, si no los puede identificar, es tratar de evitarlos, porque ayudarían a que tengan menos episodios de dolor. Hay dos tipos de migraña. Una migraña
clásica, que es un poco la que describí recién, que no tiene aura, no tiene ningún aviso. Estos episodios de dolor es como les conté recién, unilateral, pulsátiles, con fotoisonofobia, náusea y vómitos. El paciente los puede tener de una duración de horas, que en promedio son 4 horas, hasta 3 días le puede durar. Y en general son lo suficientemente importantes como para que el paciente, como yo les contaba, se encierre, se acueste, lo cual, imagínense, una persona activa laboralmente y socialmente los incapacita bastante porque los obliga a interrumpir lo que estaban haciendo. Incluso hay estudios que evalúan las capacidades cognitivas de una persona migrañosa fuera del dolor y intraepisodio, y hay una caída de la atención y de la cognición intraepisodio, o sea, realmente lo anula el individuo en el momento de la crisis. Esto se lo cuento mucho porque uno en el consultorio, porque como los pacientes con migraña, como a uno le pasa con cualquier síntoma, uno le tiene que creer al paciente, o sea, que no puede objetivar. Entonces esta pobre gente por ahí llama a los médicos laborales porque no puede ir a trabajar y los médicos no le creen y le mandan igual a trabajar, lo cual es terrible porque realmente la crisis es devastadora, el dolor es muy insoportable. Así que acuérdense siempre que les duele en serio. Y después tenemos las migrañas con aura, que es mucho menos frecuente que la migraña sin aura, la migraña clásica, donde lo que aparece previo al inicio del dolor es un signo neurológico. El más común es el aura visual. Y dentro de las auras visuales, el más común es el escotoma centellante, donde la persona lo que ve es en el campo visual una especie de rayo luminoso, como si fuera un zigzag, y no le deja ver claramente las figuras. Eso lo molesta, le dura entre 15 minutos y media hora. Por definición nunca tiene que durar más de media hora, porque si el aura es más prolongada, ya también obliga a que uno descarte otras cosas, como una IT, o incluso un infarto cerebral asociado a la migraña, y después el aura desaparece lentamente, y del otro lado del cráneo, donde no estaba el síntoma neurológico, aparece el dolor. Típico, como les conté recién, el cráneo pulsátil, muy intenso, con náusea y con vómito. Yo les decía que si bien dentro de las auras visuales el escotoma centellante es el más común, las personas pueden tener otros tipos de manifestaciones visuales, como por ejemplo la anoxia, que pierde completamente la mitad del campo visual, pueden tener diplopía, mucho menos común, y pueden tener también auras no visuales. Por ejemplo, hay personas que empiezan con una fase, un trastorno del lenguaje, no pueden hablar correctamente, sobre dura 15 a 20 minutos, después viene el dolor, o algunos tienen paresthesia o hormigueos, y después viene el dolor de cabeza. Obviamente las migrañas con aura son menos frecuentes y también se estudian. Esto para quedarse tranquilo uno de que no nos trata. Como factores desencadenantes o gatillos, como yo les contaba, estos 4 son los que más quiero que recuerden para recomendarle a los pacientes. Las hormonas, el momento del ciclo, y sobre todo las pacientes que toman anticonceptivos orales, hará más o menos unos 4 o 5 años, la Sociedad Internacional de Cefalea, la Escuela de Neurología tiene 2 grandes grupos, la Escuela Americana y la Escuela Europea. La Escuela Americana dio una indicación relativa a la Escuela Europea absoluta de tratar de contraindicar los anticonceptivos orales a los pacientes con migraña. Si son pacientes con migraña con aura, la contraindicación es absoluta, o sea, hay que retirarles los anticonceptivos, porque no solamente le mejora el perfil de dolor, sino que la toma de anticonceptivos le aumentaba el riesgo de infarto cerebral. En los pacientes sin aura, la contraindicación es relativa. No se lo sugiere, después el paciente ve si hay o no que sacárselo, pero la terapia hormonal realmente agrava bastante los dolores de migraña, por eso en lo posible siempre que puedan traten de cambiárselo. Alcohol y alimentos, que un poco ya se los comenté. El sueño en los migrañosos tanto dormir de menos como dormir de más le genera crisis o los predispone a tener crisis de dolor. Por lo cual lo que hay que tratar es de que lleven una vida lo más ordenada posible. Y el estrés, por supuesto, cualquier tipo de tensión psíquica o física también genera o desencadena más frecuencia de crisis. Bueno, ¿cuál es la causa de este dolor de cabeza? Van a leer, pero según la literatura que revisen,
realmente ha cambiado mucho lo que es la causa o lo que se considera que es el evento precipitante del dolor. Yo acá les traté de resumir de la forma más simplificada posible la teoría que más se avala actualmente. Se piensa que en realidad hay una descarga neuronal, no se conoce cuál es la causa que la genera, se piensa que la persona tiene que tener una predisposición genética, por eso es tan común verlo en la familia, o sea, hay un gen que predispone, y alguno de estos gatillos medioambientales, a veces no identificados, desencadena una descarga a nivel de un grupo neuronal que está ubicado por debajo de la corteza y puntualmente a nivel del tronco cerebral. Yo no los quiero marear con la anatomía, que probablemente no recuerden mucho, pero en la cual, en el núcleo del rafe medio puntualmente, lo que desencadena esta descarga neuronal es la secreción de serotonina. Y a partir de esa descarga de serotonina, toda una serie de eventos neuroquímicos que llevan en definitiva a una vasodilatación de todo el territorio trigeminal. Por eso el paciente lo percibe con una sensación pulsante, porque hay una inflamación. Yo ahí lo que les traté de explicar, la inflamación no es una inflamación secundaria a algo, o sea, es una inflamación secundaria a un fenómeno neural, por una descarga neuronal y parte del sistema autónomo. Eso relaciona toda la activación del complejo trigémino vascular y lo que genera el dolor y todos los síntomas acompañantes también. Por años esta pobre gente era operada del hígado porque pensaban que las náuseas, los vómitos eran desencadenantes del dolor. Se quedaban sin vesícula y en realidad las náuseas y los vómitos serían que son todas centrales. O sea, todo es por una activación del centro del vómito y demás a nivel central. Esto, tengan una idea, nadie les va a preguntar en detalle, pero sepan que esta es la teoría, porque a lo mejor si quieren por ahí libros de clínica más viejitos, les va a aparecer como cefaleas vasculares o clasificaciones que ya no se están usando. Bueno, entonces tenemos un paciente con migraña. Yo acá no se lo puse en la diapositiva, pero a los pacientes que tienen una migraña clásica, igualmente hoy día, aunque no esté seguro, es conveniente pedir una imagen de cráneo, porque la imagen del cerebro, ya sea una tomografía o una persona con migraña, siempre es normal. Es lo que yo les contaba, eso la define como una cefalea primaria. Y cuando tengamos a este paciente, le vamos a tener que explicar tres cosas. Una cosa es que uno lo va, digamos, a entrenar para que él evite todos los gatillos que puede identificar. Si obviamente no puede evitarlo, tratar el episodio de dolor, que ahora vamos a tratar de ver cómo lo tratamos, cómo lo medicamos. Hay algunos pacientes que entran en la segunda categoría, pero lo vamos a charlar, que necesitan un tratamiento preventivo, porque realmente la frecuencia y la intensidad de las crisis amerita hacer un tratamiento diario por un periodo de tiempo. Y lo último, la actividad física. Yo lo que siempre le digo a los pacientes con cefalea es que la mesa tiene tres patas. Si no hacen las tres cosas, no van a mejorar. La actividad física es tan importante como el tratamiento medicamentoso en cefalea. Entonces vamos de a uno. Tenemos un paciente que tiene migraña. Lo que uno tiene que entrenarlo es a que tome el analgésico apenas se inicia el dolor. Esto, como vimos recién en la fisiopatología, es una crisis. Con lo cual, si yo puedo interrumpir la crisis lo más precozmente posible, evito la llegada a la crisis más intensa, ya con náuseas, con vómitos y con un dolor insoportable. Entonces, dentro de eso, nosotros manejamos escaleras de analgésicos, como siempre uno empieza con los de menor potencia a mayor. Empieza usando paracetamol de 1 gramo, si no va, cambia el ibuprofeno, que puede usar 400, 600 miligramos, naproxeno de 500 miligramos, es otra opción. Si no, dentro de la escalera analgésica se pasa al ácido torfenámico, que es Propul, o al ketorolac, que dentro de los aires sería de los más fuertes. Nosotros en cefalea, y realmente no hay mucha evidencia, no usamos diclofenac. El diclofenac, si bien lo van a leer mucho en la literatura, no es tan efectivo para la migraña. Y bueno, si realmente el paciente usando antiinflamatorios no esteroideos, llegando a la dosis máxima, no puede controlar las crisis de dolor, uno usa antimigrañosos específicos. Y acá por ahí es donde me quiero detener, porque por ahí lo que ha habido por años, y esto ha generado la aparición de un dolor nuevo de cabeza, que es la cefalea crónica diaria, es un abuso del botamina.
La ergotamina, que es la droga que ustedes deben saber ya, está en el Viral, en el Tetraquil, en el Dipiramida, es un vasoconstrictor muy potente, no solamente cerebral, sino que es un vasoconstrictor sistémico. Como es un vasoconstrictor y además se absorbe muy rápido, y nosotros acabamos de repasar lo que es la cefalea, donde el dolor se debe a vasodilatación, lógicamente genera un rápido alivio del dolor. Lo cual el paciente está chocho de la vida, se le va rápido el dolor. El tema es que genera un acostumbramiento, genera una adicción, lo cual va generando que el paciente cada vez tenga que tomarlo más seguido y en más cantidad, y como es un vasoconstrictor potente, puede generar con determinada dosis infarto cerebral. Con lo cual, el uso de ergotamina está observado acá son pacientes muy puntuales y con una dosis máxima. A ustedes les puede pasar que les llega a la guardia un paciente que ya lleva 72 horas de dolor, que es lo que nosotros llamamos ya prácticamente un estado migrañoso, o sea, hace 3 días que seguramente se tomó todo lo que encontró y no se le pasa. Uno ahí de la guardia, con mucho control, puede hacer dosis seguidas de ergotamina para calmar la crisis, pero después tiene que saber que por 7 días, por lo menos, no puede probar la ergotamina. Y uno desgraciadamente recibe en el consultorio que se toma cosas similar por ti. Entonces, realmente, esto está seleccionado, acá son muy puntuales y pacientes muy seleccionados. Por ahí la recomendación en esta instancia, si ustedes no van a ser neurólogo, es que lo manden para que haga una consulta ya dirigida en neurología, para manejo del dolor. Y la otra droga, que es un antimigrañoso específico, yo decía lo puse, son los triptanes. Los triptanes son una familia de analgésicos que actúan directamente sobre el receptor de serotonina, con lo cual son muy efectivos. Si bien son mucho más efectivos que los ergot para el territorio vascular en el que actúan, también tienen que tener las precauciones en los pacientes cardiópatas, que son vasoconstrictores, y además tienen la limitación absoluta en nuestro medio, que por ejemplo 2 comprimidos de triptanes salen alrededor de 180 pesos. Con lo cual imagínense que no todo el mundo accede, y como no es una medicación de primera línea, la obra social difícilmente la reconoce. Entonces tampoco es una medicación que uno usa habitualmente. Entonces esto para el tratamiento sintomático de la crisis de dolor. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien que tenga alguna experiencia, algún dolor? Mira, eso va a tener que ver con el seguramente. Bueno, suponiendo que nuestro paciente... Sí. El uso de AINES prolongado puede dar también dolor de cabeza. Puede dar una cefalea crónica viral, tal cual. Por eso lo que yo te decía al principio, el tratamiento tiene varias partes, no es solamente el analgésico. Es la identificación de los gatillos, el cambio de los hábitos de vida y la actividad física. Entonces, en el medio de todo eso uno logra un cambio del dolor. Si solamente se queda con analgésicos, termina también cayendo a mucho más largo plazo que con el bosque en una cefalea por abuso, seguramente. En casos muy determinados, donde la frecuencia del dolor es muy importante, ustedes imagínense lo que yo les contaba, cómo es el episodio de dolor. Una persona que tiene más de... Acá yo les puse, hay discusión. Muchos consideran que para poner preventivo el paciente tiene que tener más de 6 crisis mensuales, pero ya con más de 4 crisis mensuales se considera incapacitante, porque sería una crisis semanal. O sea, una persona joven que una vez por semana ya está ligada con el dolor. Eso amerita a que uno haga un tratamiento preventivo por un periodo de tiempo que va a ser siempre no menor a 3 meses y no mayor a 9 meses, como mucho un año. Este tratamiento preventivo, ahora vamos a charlar con qué se puede hacer, lo que genera es un cambio en el comportamiento del dolor. Estas medicaciones por distintos mecanismos logran que el analgésico vaya siendo más efectivo, incluso analgésicos más suaves, y que el dolor se empiece a hacer más espaciado. Y cuando uno los retira, porque lo lógico uno puede pensar, bueno, fue muy lindo mientras está con el preventivo, cuando se los saco, dejan un periodo muy prolongado de tiempo con el beneficio. Hay pacientes a los que nunca más le tenemos que hacer preventivo y algunos que a los 2 o 3 años por ahí hay que repetirlo en sí. Pero realmente vale la pena porque les cambia totalmente la calidad de vida de los pacientes. Para hacer tratamiento preventivo ustedes van a leer, yo les puse todo de los más viejitos a los más nuevos, porque por ahí también, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, van a ver que se usaba mucho, ahora ya prácticamente no lo usamos, el propranolol. El propranolol
En realidad lo dejamos usar porque fundamentalmente tiene hipotensión, baja la frecuencia cardíaca y en la gente joven tiene hipotencia. Con lo cual, como todo beta bloqueante, difícil que una persona pueda tener adherencia con estos efectos adversos. La flunaricina, que es un bloqueante de los canales de calcio, que también lo hemos usado mucho tiempo, ahora lo usamos menos, porque más que nada da aumento de peso, porque estos son personas, mujeres jóvenes que no quieren saber nada. Se usa también la mitriptilina, que vamos a ver es droga de primera línea para las cefaleas tensionales, que es un antidepresivo y sirve para muchos cuadros de dolor, más allá del dolor de cabeza. Y se usan también los antiepilépticos, que si uno razona lo que yo les contaba, la fisiopatología, que hay una descarga neuronal que inicia todo el ciclo, si uno puede controlar la descarga neuronal, como sería en una epilepsia, mejoraría el perfil de dolor. Por eso, bueno, el ácido valproico o bivalproato de sodio y el topiramato son dos de los antiepilépticos que más usamos para hacer prevención. En este momento más el topiramato porque tiene mucho menos efectos adversos, sobre todo baja de peso más que subir, entonces realmente actualmente lo preferimos. Así que bueno, uno tiene todo un arsenal de medicamentos que en un paciente que tiene mucha incapacidad por el dolor puede utilizar. Tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Para la mazepina? No está aprobada. No. No. Pueden leer algo sobre la motricina, pero también no es de las que tiene mayor. Y también ahora, yo incluso lo quise poner porque hay mucha pregabalina, que también es un antiepiléptico que se usa así con muy buen resultado para el dolor periférico, pero no, para el cefalea no ha demostrado. Lo que tiene también de bueno, tanto los antidepresivos como los antiepilépticos, que son también para desarrollar. Entonces también, como hay una cuestión emocional, ayuda mucho también en ese sentido. Igualmente, las dosis que usamos de antidepresivos y de antiepilépticos para cefalea es una tercera cuarta parte de lo que se usa para otras enfermedades. Yo ahí no lo quise variar con dosis y todo porque me parece que no tiene sentido si ustedes tengan el concepto de qué se hace y lo que se usa. Y bueno, la actividad física, que en realidad lo que está probado y con evidencias científicas son 3 disciplinas: natación, pilates y yoga, porque tienen obviamente base de relajación, que no lo necesitan estos pacientes. Y después van a leer un montón de cosas, van a leer acupuntura, van a leer biofeedback, un montón, mientras sea para relajación, sirve. Es decir, que eso siempre manden no hacer actividad física. Doctora, ¿cuánto tiempo el tiempo de tratamiento preventivo? El preventivo se hace como mínimo 3 meses, es lo que uno tiene que mantener como mínimo antes de decir este preventivo no me sirvió, y como máximo entre 9 meses y 1 año. Ya después de eso se retira en forma gradual, pero ya y el beneficio queda. ¿Alguna pregunta de Milania? Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda cefalea primaria, la cefalea tensional por lejos. Yo creo que no es muy raro que alguno de nosotros sí. Los antiepilépticos se usan en las migrañas. ¿Cómo que Sí, solamente para las migrañas con aura o sin no, aura. para todo tipo de migraña que tenga criterio preventivo. Vos acordate que para tener criterio preventivo tiene que tener determinada frecuencia. Y con aura o sin aura, pero eso es indistinto. Obviamente el aura es mucho más incapacitante. El único beneficio del aura es que el paciente sabe cuando tiene el aura que va a venir el dolor y ya puede tomar el analgésico y cortar por ahí la crisis. Pero bueno, es parte de la verdad bastante discapacitante. ¿Alguna pregunta más de migraña? Seguimos entonces con cefalea tensional. Bueno, la cefalea tensional, mayormente los pacientes se lo van a referir, como yo ahí más o menos traté de definírselo, con un dolor opresivo. Lo más común es que sea frontal y occipital, que sea más en pincha, pero también les pueden contar que es segmentario, temporal, parietal. Y es como yo les contaba al principio cuando repasábamos el interrogatorio, siempre le van a decir que es como que tiene la cabeza apretada, puesto un casco, una vincha, esa es la sensación. Si bien yo le puse ahí que no se acompaña de náuseas o vómitos, puede tener náuseas, no es común, o sea, no es la náusea y el vómito de la migraña, pero a veces hay un estado nauseoso que puede estar. Y fíjese que los periodos de duración son muy variables, hay gente que lo tiene directamente, hay gente que le dura semanas enteras, y como obviamente tiene mucho que ver con la tensión y el cansancio, generalmente es más vespertino que matutino.
Obviamente puede ser precipitado durante o luego de una situación de estrés, por lo cual hay que tener muy en cuenta controlar estos factores desencadenantes. Y volvemos a insistir mucho, que esto me van a escuchar y se van a cansar de escucharme, con cefalea primaria, el tema de lo que es terapia física, programa de ejercicio de adaptación, que eso es muy importante. Hay una clasificación que la van a encontrar en los libros más nuevos, que divide la cefalea crónica en formas episódicas frecuentes, cuando la tienen menos de 14 días de dolor por mes, episódica infrecuente, menos de un día, o crónica cuando ya la tiene más de 15 días de dolor por mes. Que esta es la que vamos a ver, que es la única forma de cefalea tensional en la que se hace preventivo. En las otras no hay discusión. La fisiopatología hay mucha discusión de qué la genera. La cefalea tensional dentro de la cefalea ha sido por ahí la más discutida. Se piensa que son personas que tienen una alteración nociceptiva, o sea, de la percepción sensitiva central a nivel de los músculos, esto sería algo a nivel periférico. Pero además, si bien en la migraña ustedes también van a ver que está descrito una personalidad, el método migrañoso es bastante obsesivo, metódico, el paciente con cefalea tensional crónica, sobre todo, suele ser un paciente más bien depresivo, con rasgo más ansioso, que tiene alguna cuestión anímica no resuelta. Y eso por ahí es también lo que perpetúa la tensión y perpetúa el dolor. En el tratamiento, la cefalea tensional es más sencilla de manejar. Para el tratamiento sintomático solamente utilizamos analgésicos comunes. Acá no está indicado nunca leer Migral, ni Pictal, ni nada, porque no tiene indicación. Y solamente en la cefalea que veíamos por clasificación, que entraban acá con forma crónica, estaría indicado el preventivo. Que la única droga que ha demostrado eficacia en los estudios es la mitriptilina, que se usa, bueno, yo les puse dosis de 25 a 50, pero gracias a Dios, por mucho tiempo de neurología reclamamos a la industria farmacéutica que nos sacaron la mitriptilina de baja dosis, porque la mitriptilina que se usaba antiguamente como antidepresiva en psiquiatría viene de 25 y de 75, y es un comprimido que no se puede partir. Y en cefalea, sobre todo en las crónicas, muchas veces con 10 miligramos día, el paciente anda muy bien del dolor y no le da tanta sedación, porque la mitriptilina es muy sedativa. Por eso, una cosa que me olvidé decir antes, todos los preventivos se ponen cerca a la noche, cosa que el paciente descanse, lo relaje y no le traiga más que nada el efecto adverso de la sedación. Así que ahora, por suerte, tenemos la mitriptilina de 10, así que la gran mayoría se medica con 10 y si no responde con 25. Es excepcional que uno use 50 miligramos. Yo ahí les puse, que no se los quise poner en migraña porque era demasiada información, pero por ahí van a leer que se está empezando a utilizar en las cefaleas crónicas la toxina botulínica. La toxina botulínica lo que induce fundamentalmente es una relajación muscular y hay mucha controversia, por eso todavía no está establecida como un tratamiento de primera línea sobre cuáles son los músculos que habría que infiltrar. Pero generalmente se colocan algunos puntos frontales, occipitales, el proceso, acá en la raíz de la nariz, todos músculos más que nada que rodean y para lograr más que nada un efecto de relajación. Generalmente planteamos toxinas en pacientes refractarios, ya lo probó de todo y no mejoraron, por ahí se lo puse como para que sepan que se usa. Y como siempre los tratamientos no farmacológicos. ¿Ninguna pregunta con cefalea tensional? Bueno, vamos a pasar a la tercera cefalea primaria, en frecuencia. Esta es la cefalea que más nombre tiene. Lo pueden leer como cefalea en racimo, acuminada, cefalea de Horton, que por ahí es el nombre más famoso que tiene. Este dolor de cabeza tiene algo que lo diferencia de los otros dos dolores primarios, y es que predomina en el varón, con una relación 3:1, y tiene una alta presentación entre los 20 y los 40 años. Esta cefalea también tiene un componente hereditario, así que siempre interroguen si no hay algún familiar que haya tenido algo parecido. Que es muy característica porque son dolores de cabeza que aparecen en periodo de tiempo, por eso se le dice racimo. Aparece una cantidad de tiempo muy seguido, puede durar 2 o 3 meses, y después desaparece, puede estar ausente por varios años y volver a aparecer. Por eso se llama el racismo o acuminada.
Lo habitual en promedio es que aparezca entre 1 o 2 veces por año. Algunas veces se ve pacientes que han estado años libres de dolor y después. La crisis más común aparece cuando recién el paciente se fue a dormir, generalmente 2 horas después de iniciado el sueño nocturno. El dolor es unilateral, es un dolor terebrante, realmente es terrible, está descrito como uno de los peores dolores. Es retroocular y temporal generalmente, y se asocia a esto, que es lo que uno más le tiene que llamar la atención si el paciente les cuenta, que es tosis del párpado, inyección conjuntival, el ojo se pone rojo, lagrimeo, también lo pueden encontrar como epífora, y descarga nasal o rinorrea, todo del mismo lado del dolor. Eso es la crisis bien característica. Y este dolor que realmente lo diferencia mucho de la migraña, primero fíjense el carácter, no es pulsante, sino que es urente, es una localización más que migraña, ocular y temporal, aunque puede terminar irradiándose, pero el núcleo de dolor está bien centrado en el ojo, el paciente dice que tiene ganas de remontarse el ojo, y realmente dura entre 15 y 180 minutos. Y otra cosa que también lo define es que empieza y cede medio de golpe. Y además, el paciente, lejos de lo que ocurre con la migraña, más que irse a acostar, es tan insoportable el dolor que le genera una inquietud terrible, no se puede parar de mover. O sea, no puede, como la migraña que busca el silencio, busca la oscuridad. Acá es insoportable, es como si fuera un cólico renal en ese sentido, no para de moverse. La causa del dolor todavía bien, como en todas las cefaleas primarias, hay varias teorías que están en investigación, pero lo que más se ha sostenido, porque se han hecho dosajes de neurotransmisores a nivel de la vena yugular durante la crisis de dolor, y lo que se ha descubierto es que hay una activación del hipotálamo del mismo lado, que se ha comprobado por estudios de tomografía, previsión de positrones en pacientes que se han podido estudiar intradolor. Y ustedes acuérdense que el hipotálamo tiene que ver con todos los ciclos hormonales y el sueño y vigilia. Entonces, bueno, realmente por eso esa cuestión, esa alteración del ritmo circadiano es lo que generaría la aparición de las crisis. Esto sépanlo porque es una de las teorías más actuales, pero en realidad la causa ciencia cierta todavía no se conoce. Para pensar que el paciente tiene una cefalea de Horton, existen toda una serie de criterios diagnósticos. Y estos son los criterios que están actualizados. Tiene que haber al menos 5 ataques que cumplan los criterios que ahora les voy a contar. Dolor unilateral, orbitario, supraorbitario o temporal, intenso o muy intenso, fíjense que nunca es un dolor leve o moderado, siempre es terrible, de 15 a 180 minutos de duración, y ahí le ponen sin tratamiento, porque obviamente si el paciente ya se conoce la crisis, se lo va a medicar y lo va a cortar antes de ese tiempo. La cefalea se acompaña de al menos uno de los siguientes signos del mismo lado, que es lo que yo les contaba antes. Inyección conjuntival, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral o tosis directamente del párpado, diaforesis facial, que se enrojece la cara del mismo lado, más generalmente a nivel de la frente, miosis o ptosis, porque a veces puede generar un síndrome de Horner asociado, y una sensación de inquietud o agitación. Los ataques tienen una frecuencia de 1 a 8 por día, normalmente el paciente viene desesperado, y no hay evidencia de antecedentes o hallazgos en el examen neurológico que sugiera otra cosa. Obviamente, si un paciente tiene una ptosis, uno también tiene que estar seguro que no tiene otra cosa. Bueno, hay obviamente un tratamiento y si ustedes lo agarran, lo diagnostican y lo tratan, el paciente le levanta un monumento, porque realmente sacarle, y gracias a Dios, casi 90% de los pacientes responde a la administración de oxígeno. Y si ustedes están en una guardia, le ponen una mascarita de oxígeno a 6-7 litros por minuto y en segundos el dolor desaparece. Tal es así que muchos pacientes después alquilan el tubito y tienen el tubito de oxígeno en la cara cuando tienen los episodios. Si no, se puede usar medicación. El sumatriptal es la droga de elección, que se hace vía subcutánea, y la ergotamina puede ser útil, por ejemplo, nosotros en el medio hospitalario donde no tenemos sumatriptal, cuando el paciente viene con el episodio de dolor, le hacemos una dosis importante de ergotamina, pero es para el ataque agudo. Y después, como preventivo, para sacarlo del racimo y tratar de que obviamente cortárselo lo antes posible, uno le pone algunas medicaciones.
No se conoce por qué, como tantas cosas en medicina fue una cosa casual, pero el verapamilo, que es una medicación cardiológica, un antiarrítmico, mejora tremendamente el perfil del dolor, así que generalmente como preventivo es el que más usamos, pedimos la evaluación del cardiólogo y si está todo en orden, le hacemos preventivo con verapamilo, generalmente por 6 meses, hasta que pasa el racimo y después lo controlamos a través del tiempo. También van a leer que se puede usar como preventivo también el valproato de sodio, el litio, que en realidad no lo usamos mucho, más que nada por los efectos adversos. La prednisona pasa lo mismo, porque hay que mantener el paciente con altas dosis y todos los efectos que ustedes ya conocen de los corticoides. Y también hay algunos estudios con topiramato y con melatonina, que es la hormona que regula el sueño, por esta cuestión de la alteración de los ritmos circadianos que podría estar involucrada en la fisiopatología. ¿Alguna duda con corto? ¿Me había leído algo de su carrera? Claro que puedo hacer un aire porque es tan integral que no. Además, ustedes siempre pueden decir que el aire mínimamente que se absorbe la corteza cerebral pasa a una otra nivel. Y se localiza también en la región temporal orbitaria. La localización es muy parecida al córtex. Y fíjense que más que nada la irradiación es distinta porque se corta al cuello y al hombro. La diferencia con el córtex es lo que yo les decía. Primero, que es mucho más frecuente en la mujer. Segundo, que la persona tiende a buscar el reposo realmente para que se le alivie. Y lo que es más característico es que son un montón de ataques de dolor en el día. Hay gente que llega a tener 40 ataques por día. El dolor le dura un ratito, minutos, pero es insoportable cuando le viene. Viene la puntada en el ojo, en la parte de la sien, le dura minutos, se va, después al rato la tiene de nuevo. Realmente es muy incapacitante. También puede tener ataque nocturno, por eso fíjense que hay que diferenciarla del Horton, porque tiene muchas cosas con las que comparte, pero lo que es más importante es que este tipo de dolor de cabeza tiene una respuesta excelente a la indometacina, que se usa ustedes por ahí la han usado, es un analgésico realmente que es muy fuerte para la parte intestinal, por lo cual no es de uso habitual. Viene también para usar en supositorio, lo cual también es un beneficio porque es una vía de absorción mucho más rápida y realmente les calma el dolor prácticamente de forma instantánea. Entonces uno lo educa para que lo traten de esta manera. Así que conózcanla y sospéchenla. Si el dolor no es migraña, no es pulsátil, es una mujer, son muchos episodios por día y la lleva al reposo, piensen en la cefalea primaria crónica paroxística. Bueno, hasta ahí los primarios, no los voy a marear más. En el libro van a leer cefaleas primarias de toda índole, hay cefalea asociada al frío, al alcohol, Michel-Sur, un montón de dolores de cabeza que son realmente mucho menos frecuentes y son más resolvibles. Yo creo que estos 4 grandes síndromes son los que uno puede ver como médico general de la guardia y son los que tienen que conocer en detalle. Los otros sepan que existen. Sí nos vamos a detener un poquito más en lo que son las cefaleas secundarias. Vamos a empezar con la cefalea postraumática. La cefalea postraumática tiene un amplio espectro y más que nada
yo se las quiero nombrar porque esto tiene por ahí mucha implicancia a nivel legal y siempre hay mucha discusión con este tema con las ART. El dolor de cabeza después de un traumatismo puede estar desde el momento del golpe y después, obviamente, si el paciente tuvo un TEC grave, tuvo lesiones traumáticas positivas en la tomografía, es lógico que el paciente va a tener dolor de cabeza. Pero el gran capítulo que está en discusión es el dolor de cabeza que está dentro de lo que se conoce como síndrome postraumático, que son pacientes que han tenido traumatismo de cráneo no grave, a veces incluso banales, no han tenido pérdida de conocimiento, pero quedan con algunos síntomas entre los cuales se incluye el dolor de cabeza, que generalmente es en la zona del impacto, pero puede ser también en toda la cabeza o lo craneano, que si bien no lo incapacita, está presente, que a veces tiene algún fenómeno vegetativo, como náuseas, que además como realmente el paciente lo siente, lo incapacita, lo deprime, y que hace que el paciente esté irritable, no solamente a nivel anímico, sino también que le moleste la luz, le molesten los ruidos. Nosotros en estos casos siempre recomendamos que al paciente se le haga una imagen. Realmente, pero ahora después lo vamos a hablar al final, el hecho de tener una imagen normal a la gente la tranquiliza mucho, sobre todo después de un golpe en la cabeza, porque siempre existe un fantasma de que puede haber quedado algo y demás. Entonces realmente, hagan una imagen, si la imagen es normal, hay que tranquilizarlo, tratarlo con analgésico, a veces lo mandamos al psiquiatra y generalmente son de muy buen pronóstico. Pero sepan que existe y que está escrita. Hay mucha controversia, hay autores que directamente no la reconocen, que piensan que todo causa emocional, y otros autores que sostienen que a veces en determinados traumatismos, aunque no haya evidencia en las imágenes, el tironeamiento de las estructuras que son sensibles al dolor dentro del cráneo. Acuérdense que el cráneo es un continente rígido para un contenido que no lo es, por lo cual los desplazamientos y los tironeamientos a veces generan algunos cambios en neurotransmisores que darían estos dolores. Generalmente las cefaleas postraumáticas se resuelven dentro del año del traumatismo, no tiene que durar más de eso. Sepan que existe. Acá tenemos otra que es una cefalea también para discutir. El gran capítulo de la cefalea asociada a enfermedad cerebrovascular, lo que pasa es que hablar de enfermedad cerebrovascular, el martes que viene vamos a tener el placer de escuchar al doctor Menichini, que es nuestro jefe de servicio y una de las personas que más sabe de vascular acá en Rosario, les va a hablar de todo lo que es la parte vascular, pero el capítulo de vascular es muy extenso. Si uno, digamos, piensa si hay dolor de cabeza como manifestación de una ACV arteriotrombótico, la verdad es muy poco común. El dolor que realmente sí está muy relacionado es obviamente la cefalea en estallido de las hemorragias cerebrovasculares. Y esa es la que yo quiero que ustedes siempre recuerden, como hablábamos al principio. Un dolor súbito, explosivo, hiperagudo. El paciente les cuenta como que jamás en la vida tuvo un dolor similar, sobre todo si puede estar en estado de reposo, pero si estaba en alguna actividad de esfuerzo, incluso tengan siempre en cuenta la actividad sexual, que también es algo que tienen que tener muy en cuenta por el mecanismo de Valsalva. Y ni hablar si uno cuando utiliza al paciente le encuentra signos de mismo. Obviamente la indicación en estos casos es de hacerle una imagen, y si la imagen es negativa, no descarta un sangrado, porque hay hemorragias subarachnoideas que hacen un babeo inicial y no se ve tomografía, por lo cual es indicada una punción lumbar. Recién después de haber hecho todo eso, uno se queda tranquilo de que no hubo un sangrado. Y el otro gran síndrome que sí quiero que se acuerden que cursa con dolor de cabeza es la disección de la carótida y de la vertebral, yo me olvidé de ponérselo. Estos son pacientes jóvenes, a veces en una práctica deportiva, el jugador de fútbol, el arquero que también vuela y mueve mucho el cuello o se da un cabezazo con un compañero y hace un mecanismo de hiperflexión, desgarra la íntima de la arteria y eso puede generar, además de los síntomas neurológicos por el accidente embólico, también un dolor muy importante en el cuello, con una importante contractura y dolor irradiado. Así que eso siempre piénsenlo. Yo tuve la mala suerte, gracias a Dios quedó bien cuando era jefa de residente, mi compañero que era jefe de residente de oftalmología, jugando a la pelota se disecó la vertebral. Y entró con un dolor de cuello terrible, después a la hora estaba con un ACV cerebeloso,
gracias a Dios que no bárbaro, como suele ocurrir cuando se identifican rápido, pero ténganlo siempre en cuenta en gente joven y en cualquier maniobra se les puede ser espontánea como una maniobra deportiva. Y el otro síndrome vascular que puede generar dolor de cabeza es la trombosis venosa. Esto lo van a ver mucho más comúnmente en las mujeres. Siempre piénsenlo en el puerperio o en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos orales. Si empiezan con un dolor de cabeza progresivo, que duele más de noche, y ni hablar si después instala edema de papila, convulsiones, déficit motor y casos extremos de coma. Pero es un dolor de cabeza que hay que descartar de forma urgente. El único método que sirve para descartarla es la angioresonancia y hay que pedirla con fase venosa, porque la resonancia común no mira los senos venosos para ver si hay alguna obstrucción. Bueno, la cefalea por tumores, yo creo que la deben venir estudiando y repasando. Si bien es la que más en el pregrado nos vuelve loco que estudiemos, es después la que menos comúnmente vemos. Realmente el tumor absceso, para que ya genere dolor de cabeza, tiene que tener tal tamaño que ya es muy difícil que el paciente no tenga otras manifestaciones neurológicas. Igualmente, desgraciadamente, alguna que otra vez vemos algún paciente que miramos la tomografía y no podemos creer el tamaño que tiene la lesión y que nada más haya tenido dolor de cabeza. Siempre acuérdense que son dolores continuos, son dolores progresivos, que se agravan con las maniobras de Valsalva, que se agravan durante la noche por el edema y la reabsorción que hay durante la noche a nivel cerebral. Entonces, en todo paciente que les cuente esta tecnología y estas características, habría indicación de pedir una imagen. La arteritis de la temporal también se la quiero nombrar porque es un dolor de cabeza secundario que se ve sobre todo y hay que sospechar en personas que empiezan con dolor de cabeza después de los 50 años. La arteritis en sí es una vasculitis granulomatosa que, si bien afecta a la arteria temporal, no solamente afecta a esa arteria, yo ahí les enumeré después, les dejo el PowerPoint así lo repasan, afecta también las arterias vertebrales, oftálmicas, las ciliares posteriores, la arteria